Cortés y voy a moderar el evento de hoy. Sean bienvenidas y bienvenidos a la presentación del número especial de la revista Movilidades, Análisis de la Movilidad Humana, de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. Este número lleva por título Movilidad Humana, Salud Pública y Derechos Humanos. La presentación se está transmitiendo ahora mismo a través de la plataforma de Facebook Live. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la Secretaría de Gobernación por su apoyo y sus gestiones, al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, a la jefa de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Rocío González, y a todo el equipo del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad. Además, agradecemos la participación de la doctora Yetza Bojorquez Chapela, del Colegio de la Frontera Norte. Hoy, desde la experiencia de tres de las personas autoras de esta edición de la revista, conoceremos múltiples miradas y reflexiones en torno al cruce entre la movilidad humana, la salud pública y los derechos humanos. La revista Movilidades busca ser un espacio de difusión para el conocimiento, en donde sea posible abrir nuevas agendas y conversar sobre múltiples aspectos de la movilidad humana con todo tipo de audiencias. Este número de la revista está integrado por un artículo de investigación sobre el costo para el Estado mexicano de la integración al sector salud de las personas solicitantes de la condición de refugio y solicitantes de protección complementaria. Les voy a compartir una diapositiva en donde podrán acceder a la información de la revista y les sigo contando un poco sobre el contenido de la misma. En la misma revista también se presentan artículos breves sobre cómo las pandemias a lo largo de la historia han afectado a la movilidad humana, cuál es el punto de encuentro entre la salud pública y la migración, otro sobre cómo se pueden incluir los derechos humanos en las políticas públicas para la salud. Asimismo, hablamos sobre cómo ha impactado la pandemia del COVID-19 sobre los derechos humanos de las personas migrantes en nuestro país y sobre el origen de algunos conceptos de algunos de los términos en esta materia. Les invitamos a que puedan revisar la revista completa y que la consulten en la página politicamigratoria.gov.mx o bien pueden utilizar el código QR que está en su pantalla o utilizar el link acortado que estamos mostrando. Asimismo, agradezco la presencia de nuestros participantes. Voy a quitar la lámina para poder presentárselos a todos y a todas. Les cuento también un poco sobre cómo está estructurada esta conversación. Cada una de las personas autoras tendrá entre 5 y 10 minutos para presentar su artículo. Primero, escucharemos a Claudio Frausto. Posteriormente lo hará Yetza Bojorquez y por último lo hará Rita Díaz. En una siguiente sección, yo les presentaré algunas preguntas a las personas autoras para que podamos escuchar sus distintas perspectivas en cada una de ellas. Por último, presentaremos preguntas de la audiencia que vayamos recolectando durante la transmisión y con eso concluiremos. Muy bien, entonces les voy a presentar a nuestro primer participante. Él es Claudio Frausto. Él nos hablará sobre los enfoques de derechos humanos en las políticas de salud. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública y es maestro en Ciencia Política. Ha colaborado en diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos y actualmente se enfoca en temas de movilidad y derechos de las personas migrantes. Claudio, en un momento te doy la palabra, voy a poner la presentación para que podamos verla todos. Ahora sí, te escuchamos, Claudio. Muchas gracias, Arturo. Pues la verdad es que estoy muy contento, muy feliz de estar acá compartiendo este espacio contigo, Arturo, con mi colega Rita y con la doctora Bojorquez. Pues es muy importante para nosotros escuchar investigadores e investigadoras que están tan interesadas como nosotros en estos temas y compartir perspectivas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias al equipo de investigación, al equipo de difusión, a todo el Centro de Estudios Migratorios y de la Unidad de Política Migratoria por hacer posible este evento y gracias a quienes nos acompañan también en Facebook Live. Yo les voy a hablar sobre un texto que escribí de difusión sobre qué significa el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas dirigidas a personas migrantes. La siguiente, por favor, Arturo. Bueno, algo que tengo que decirles es que el movimiento de derechos humanos ha avanzado mucho en el mundo, en la región y en México, ¿no? Y un logro del movimiento de derechos humanos, de la larga lucha de quienes han integrado ese movimiento, pues es la normalización del lenguaje, ¿no? Ahora es cotidiano escuchar sobre derechos humanos, el lenguaje de derechos humanos, el enfoque de derechos humanos, pero en realidad
pues a veces es importante que no dejemos que se quede solo en el nivel discursivo, ¿no? En el caso de México, el avance de este movimiento incluso ha logrado consolidar un marco normativo robusto que reconoce y protege los derechos humanos e incluso pone a nivel constitucional muchos de los acuerdos internacionales en estas materias, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, el ejercicio de los derechos humanos no sigue sin ser una realidad para muchas personas en nuestro país y en particular nos interesa en esta ocasión, sigue siendo muy difícil para las personas migrantes, ¿no? Entonces, pues nos parece que esta lucha no ha terminado, la lucha de los derechos humanos no ha terminado, es necesario que ese lenguaje se traduzca en acciones y en condiciones para que todas las personas vivan una vida digna. Entonces, bajo este enfoque, primero, dos definiciones muy simples que les ofrezco, una de Sonia Cárdenas y otra de Luis Roniger. La primera es que los derechos humanos son estándares de cómo tratar a los seres humanos. Así de sencillo. Son derechos fundamentales de las personas de respeto a su integridad física, dignidad personal y ejercicio social de sus capacidades. En este sentido, el objetivo de las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos son por lo menos tres de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones. El primero, eliminar las violaciones de derechos humanos. El segundo, promover el ejercicio de los derechos humanos. Y por último, eliminar situaciones de vulnerabilidad que impidan el ejercicio de los derechos humanos. Esta es una tarea compleja, aunque sean tres objetivos muy claros y sucintos, es una tarea compleja si tomamos en cuenta la interdependencia, la implicación de los derechos humanos. Esto significa que el ejercicio de un derecho fortalece las posibilidades de ejercer otros derechos y al contrario, la violación de un derecho obstaculiza las posibilidades de ejercer otros derechos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué se traduce el enfoque de derechos humanos, los objetivos de políticas públicas de derechos humanos en las políticas de salud? Bueno, esto quiere decir que la salud, el ejercicio pleno del derecho a la salud, no puede llevarse a cabo sin el derecho y cumplimiento de otros derechos, ¿no? En particular, me viene a la mente el derecho a un nivel de vida adecuado, a una alimentación saludable, al trabajo, a la libertad de expresión. Hay varios derechos que se interrelacionan con el derecho a la salud. Esto no significa que no deba de haber políticas específicas de atención al derecho a la salud, sino que tiene que ser una serie de políticas que se relacionen de manera integral. Bajo un enfoque de derechos humanos, entonces, la salud no representa solo la carencia de patologías, sino que también comprende las condiciones socioeconómicas. Con la división conceptual que han propuesto varios y varias investigadoras, en mi texto yo propongo que veamos estos tres objetivos en 5 diferentes etapas del proceso migratorio. En el origen, en donde sabemos que muchas veces la causa que lleva a una persona a emprender el proceso migratorio es la falta de acceso al derecho a la salud o a servicios de salud. En el tránsito sabemos, sobre todo en el tránsito irregular, en situación irregular sabemos que tiene fuertes afectaciones a la salud de las personas. En el destino muchas veces no se accede a los servicios de salud por miedo a ser deportado o por desconocimiento de los mismos. En la detención suele haber condiciones que no favorecen la buena salud de las personas migrantes y finalmente cuando regresan también hemos detectado que los trámites suelen ser difíciles de cumplir para que puedan acceder a los servicios de salud. Entonces, como ven, es una situación muy complicada que yo propongo que se atienda por lo menos desde dos enfoques, que es la cooperación internacional, ¿no? En donde, pues, como las personas migrantes atraviesan fronteras, necesitamos forzosamente una cooperación internacional para atender sus necesidades en materia de salud. Y por otra parte, la transversalidad e interinstitucionalidad. ¿Esto qué significa? Que todas las instituciones que deban involucrarse, tanto a nivel federal como a otros niveles, se involucren de manera coordinada para atender a estas personas. La siguiente, por favor, y la última. Bueno, entonces, bajo un enfoque de derechos humanos, ¿cómo deben ser los servicios de salud? Bueno, deben de tener estas características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. ¿Qué significa? Pues que haya suficiente número de instalaciones y de capacidades,
que las personas puedan hacer uso de estos servicios sin discriminación alguna, que los servicios tengan características apropiadas para la población y que tengan un nivel adecuado desde el punto de vista médico. ¿Qué es necesario para lograr que los servicios de salud tengan estas características? Lo primero es el fortalecimiento de las capacidades estatales. Necesitamos mejorar y ampliar la cobertura del servicio de salud, pero además de hacer eso, necesitamos facilitar que las personas migrantes que tienen otras necesidades, que tienen otras condiciones, puedan hacer uso de estos servicios. Para ello, como ya mencionaba, es fundamental una coordinación interinstitucional y finalmente creemos firmemente que se necesita una fuerte vinculación de áreas especializadas en migración y las dependencias que la implementan. ¿Por qué? Porque quienes estamos en las áreas especializadas de migración, todo el tiempo estamos recibiendo información, recabando información, procesando y analizando información que nos permiten observar cambios en las dinámicas y los flujos migratorios y que por lo tanto nos permiten conocer algunas de las necesidades específicas de las personas migrantes. Finalmente, para cerrar, recordar que proveer el derecho a la salud, dar las condiciones para que las personas ejerzan el derecho a la salud, es una obligación del Estado mexicano y esto no está sujeto a ningún tipo de condición o situación migratoria. El derecho a la salud es para todas y todas, para todas y todos. Muchas gracias, Arturo, y pues ansioso de escuchar las participaciones de mis compañeras y de quienes nos acompañan también en las redes sociales. Muchas gracias, Claudio. Sin duda es una presentación interesantísima sobre una visión de la importancia que tiene la transversalidad de los derechos humanos en la construcción de políticas públicas, especialmente para personas migrantes y para la provisión de servicios. Es un buen momento para comentarle a nuestra audiencia que hasta hace un momento teníamos 65 personas conectadas. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Recordarles que al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Agradeceremos que nos envíen los comentarios en la transmisión por Facebook Live y las iremos recolectando para que las podamos retomar al final de la sesión. En la siguiente presentación está a cargo de Yetza Bojorquez y le invitaré que ella es nuestra autora invitada y comentarista para este número especial de la revista Movilidades y le pediremos que nos comparta su perspectiva en torno al cruce entre la salud pública, la ética y la migración. Yetza es doctora en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ella es profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte y está adscrita al Departamento de Estudios de Población. Nos da mucho gusto que Yetza nos acompañe, ha sido un gran honor trabajar con ella. Cedo la palabra a Yetza, que también tiene una presentación. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de compartir la presentación. Espero no tener problemas. Me dice que no puede. Como que no le di los permisos necesarios. Pero entonces puedo hacerlo sin el PowerPoint. El PowerPoint era solo para enfatizar algunas ideas. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión y también a participar en este número de la revista, que me parece que es una iniciativa muy importante porque, como decía Claudio hace rato, es muy frecuente que las políticas de migración y las políticas de salud no estén conectadas y estén desfasadas, ¿no? Y si estamos pensando en cómo garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes y de las personas en movilidad en general, es muy importante y necesario que estos dos áreas de política pública estén pues completamente en conjunción y en coherencia para que funcione. Desde el área de la salud, que digamos es mi área de experiencia mayor, hay como una división que es importante tomar en cuenta entre pensar la salud a un nivel individual, la atención a los problemas de salud de las personas o incluso la prevención, pero enfocada a personas individuales, y pensar en la salud como una cuestión colectiva o de poblaciones. Esta diferencia es importante porque cuando hablamos de ética en el área de salud, hay muchos conceptos que se aplican al nivel individual y que podrían llegar a entrar en contradicción con el nivel de la salud de la población. En ese sentido, una de las cosas más importantes es cómo jugamos o cómo equilibramos las libertades individuales y las necesidades de proteger a poblaciones enteras, ¿no? Y
Las epidemias y las pandemias son un ejemplo muy interesante en ese sentido porque son el caso paradigmático en el que hay que restringir ciertas libertades individuales con el fin de proteger a la población en su conjunto. En general, la ética en salud pública se basa en principios que privilegian el valor de cada persona es un fin en sí misma, como se dice en el enfoque de las capacidades, y que consideran que cada persona tiene un derecho a su autonomía y a su decisión libre y personal de qué intervenciones en salud quiere aceptar o quiere pedir y cuáles no, y así. Pero en el caso en el que las acciones individuales pueden llegar a representar un riesgo para la salud colectiva, entonces entran en juego otros principios que son los que hay que equilibrar. Y bueno, pues las cuarentenas son el ejemplo de esto, ¿no? Las cuarentenas o las limitaciones a la movilidad o cuestiones como se han estado discutiendo ahora en varios países sobre qué tan obligatorio o no obligatorio puede ser el uso de la mascarilla o del cubrebocas, ¿no? Para limitar la transmisión de la enfermedad, bueno, del virus del SARS-CoV-2. Entonces, en la ética en salud pública se acepta que se pueden dar estas restricciones, pero al mismo tiempo se considera que estas restricciones tienen que seguir, no deben dejar de lado el principio de autonomía y de protección a las personas y a la libertad de las personas, pero además deberían de considerar que estas intervenciones tienen que darse en un marco de justicia, de equidad y de protección a los más vulnerables. Esos son marcos que se pueden llegar a olvidar dentro de las áreas de salud pública cuando se está pensando solamente en un fin muy específico como sería el prevenir el contagio de una enfermedad. Y sin embargo, las intervenciones que se llevan a cabo en salud pública pues tienen consecuencias más allá de las consecuencias directamente sobre la transmisión de la enfermedad y que son consecuencias sociales muy importantes, como lo estamos viendo ahora en estos meses que llevamos, donde, por ejemplo, la economía se ha visto seriamente afectada en todo el mundo y donde las relaciones sociales pues, se han tenido que transformar en muchos sentidos y ha habido muchos tipos de afectaciones, algunas para mal, quizá algunas para bien, ¿no? En el caso de las personas migrantes, la principal afectación que ha habido es que la restricción a la movilidad ha definido que quienes se encontraban en tránsito o quienes tenían el interés de moverse en un espacio geográfico de un país a otro, pues han visto aún más limitada esa posibilidad que de costumbre y eso ha dado como resultado situaciones, por ejemplo, de concentración de grandes números de personas en movilidad que se ven detenidas en zonas de frontera sobre todo, y que al no tener la posibilidad de moverse en la dirección que querían moverse, pues se encuentran en concentraciones que no siempre tienen las mejores condiciones de higiene, las mejores condiciones de alimentación, etcétera. Esto se ha visto también en todas partes del mundo y en México lo vemos pues con mucha claridad en las fronteras norte y sur de México. Esto se puede entender desde el punto de vista de salud pública como una consecuencia no deseada o una consecuencia inesperada justamente de una política que fue pensada en términos de contención de la pandemia y que sin embargo tiene otras consecuencias que pueden afectar otras áreas de la salud o incluso la misma posibilidad o riesgo de transmisión. Cuando se concentran personas en condiciones de higiene limitadas, pues es más probable la transmisión de cualquier infección, incluyendo la de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, estas consecuencias inesperadas son un elemento que las políticas de salud pública deberían siempre considerar y sobre todo cuáles son esas consecuencias inesperadas o indeseadas para el caso de las personas más vulnerables. Normalmente las políticas en salud pública están pensadas para el conjunto de la población y el conjunto de la población, pues a final de cuentas es un promedio de las características de los diferentes elementos que componen esa población. Y en esas situaciones hay grupos que son vulnerables por ciertas características y cuyas necesidades pueden no verse reflejadas o tomadas en cuenta a la hora de pensar las medidas de salud pública. En el caso de las medidas de contención y mitigación de la pandemia, las necesidades de las personas migrantes no fueron tomadas en cuenta en un inicio y han sido incorporadas como que un poco sobre la marcha. Y ese es un aprendizaje muy importante en este momento, pero sobre todo para el futuro, ¿no? ¿Cómo en el futuro estamos mejor preparados para que al momento de tomar una decisión se tomen en cuenta estas poblaciones? En un estudio que se hizo hace ya un par de años, donde se analizaron los planes de preparación ante una pandemia de influenza de diferentes países, se encontró que una población que no estaba tomada en cuenta prácticamente en ninguno de estos planes eran justamente las personas migrantes, ¿no?
Entonces, si bien ya se tenían medidas de preparación para una pandemia de este tipo, estaba enfocado sobre todo a las de influenza, pero muchos de esos elementos pues, se pudieron aplicar en esta situación del SARS-CoV-2. Las personas migrantes no eran uno de los grupos considerados en esta situación de preparación, ¿no? Y eso pues obviamente se reflejó en estas consecuencias. Las decisiones, por ejemplo, de cierre de fronteras, no tomaron en cuenta cómo esto iba a afectar a grupos de población más vulnerables, más allá de los viajeros que se desplazan, digamos, con los documentos, que tienen la capacidad económica de hacer una cuarentena cuando esto es necesario, que si su viaje se ve interrumpido, pues tienen condiciones que les permiten quedar, digamos, protegidos en diversos sentidos. Hay otras personas que se desplazan sin tener estas condiciones y esas no fueron tomadas en cuenta al momento de decidir se cierra una frontera, ¿no? Y otro grupo de decisiones o de relación entre las decisiones en salud pública y de las decisiones que tienen que ver con la migración es el uso de argumentos de salud pública, el mal uso en muchos casos, para decisiones que tienen que ver más bien con contención migratoria, ¿no? Y el ejemplo de esto es el uso que se hizo o que se está haciendo en Estados Unidos de argumentos tomados de la salud pública para decir cerramos la frontera porque hay un riesgo de transmisión de esta pandemia y sin embargo el cierre de frontera es bastante diferenciado de acuerdo a los tipos de personas. Entonces sigue abierta la frontera, por ejemplo, a quien tiene una visa de turista y llega en avión de ciertos países, no de otros, pero no está abierta para el tránsito terrestre, no está abierta para la solicitud de refugio, no está abierta para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, todas estas decisiones que utilizan los argumentos de la salud pública, pues tendrían que verse con mucho cuidado y ver realmente qué tanto peso en salud pública tiene esto. Hay estudios que muestran que las medidas de cierre funcionan solamente en situaciones muy puntuales. Por ejemplo, si se trata de un país que es una isla, por ejemplo, el caso de Groenlandia, ¿no? Si Groenlandia cierra el aeropuerto, no entra nadie porque es la única vía de entrada. Pero si otros países como el nuestro cierran unos aeropuertos, abren otros, abren una frontera terrestre, pero cierran otra, las fronteras terrestres son notablemente porosas en Latinoamérica, en realidad la contención no está siendo tan importante y ahí habría que sopesar el costo-beneficio, sobre todo, otra vez, insisto, para las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, volviendo al tema de ética en salud pública, desde la salud pública se tienen como acordados algunos elementos de ética, pero ha habido en los últimos años un fuerte impulso y un fuerte empuje a tomar en cuenta estos elementos que tienen que ver más con la equidad, la justicia, la solidaridad y el poner primero las necesidades de los más vulnerables. Entonces, esto es algo importante. Y un segundo elemento que no se ha discutido mucho en el campo de la salud pública, pero me parece que es muy importante, es esta liga entre otras áreas de la política pública, en este caso las áreas de la migración, de la política de migración, y cómo las decisiones que se toman de un lado se reflejan en el otro necesariamente, y entonces tendríamos que estar todo el tiempo pensando en estas relaciones. Bueno, con eso termino y muchas gracias. Muchísimas gracias, Yetza. Sin duda es una perspectiva integral que nos ayuda a reflexionar muchísimo sobre estos temas. Has puesto temas muy interesantes sobre la mesa, hablando de equidad y las consecuencias que tiene esta pandemia de escala global sobre la movilidad humana, que además también las políticas públicas se ajustan y tiene que haber forzosamente hay consecuencias inesperadas y que se tienen que contemplar en el diseño y en la mejora de las propias políticas públicas. Agradecemos mucho la visión que también tienes desde la frontera de lo que está sucediendo, que no podemos olvidarlo para hacer una política integral. Y me parece que podremos seguir hablando un poco sobre el tema de la pandemia, pensando que hay lecciones aprendidas y también hay acciones que podrían mejorarse o incluso podrían ser faltantes, y cómo hacer todos estos vínculos que tú mencionabas con la política pública. De nuevo, muchísimas gracias. Eh, También estamos viendo bastante participación en las redes, hay algunas preguntas, las iremos retomando. Me parece que poco a poco vamos adentrándonos más en este tema. Y ahora me gustaría darle la palabra a Rita Díaz. Ella nos compartirá un poco sobre los hallazgos de su investigación con Nicéforo Delgadillo, ambos de la Unidad de Política Migratoria,
en torno a los costos de integrar el refugio y la protección complementaria al sector salud. Rita es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Ciencias Sociales. Ella ha realizado diversas investigaciones con relación a los flujos masivos irregulares y sobre la participación política de organizaciones y de personas migrantes. Rita, nos da mucho gusto que estés acá y compartiré en un momento tu presentación y te Muchas escuchamos. gracias. Muy buen día a todas y a todos. Es para mí un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Vamos a dar un segundo para que se vea la presentación. Listo, muchas gracias. Bueno, yo les voy a compartir una investigación que desarrollé con Nicéforo Delgadillo y que tiene que ver con el acceso a la salud de personas solicitantes de la condición de refugiado, de personas reconocidas como refugiadas o con protección complementaria y el costo que esto tiene para el Estado mexicano. Siguiente diapositiva, por favor. México, pues lo primero que hay que decir es que México se ha constituido como un país clave en la región debido a que es un importante receptor de flujos de destino. Esto quiere decir que recibe importante cantidad de personas que eligen al país para residir en él y que por lo tanto deben estar contempladas en las políticas que buscan su integración tanto económica como social y cultural. La investigación surge a partir de una inquietud, que es que en diciembre de 2018 México adopta el Pacto Mundial para los Refugiados, el cual busca aligerar la carga de los países que reciben importantes volúmenes de personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado a partir de mecanismos de cooperación internacional que permiten afianzar una responsabilidad compartida entre los países. Para lograr esto es importante conocer cuáles son los costos económicos que esto representa para el Estado mexicano, de modo que se pueda garantizar este acceso a un derecho básico como lo es la salud. ¿Por qué esto es una inquietud? Pues porque garantizar este ejercicio pleno del derecho a la salud implica una presión para el Estado mexicano, en tanto implica un reajuste necesario en el presupuesto federal, de modo que se pueda garantizar esto, ¿no? Y que este presupuesto está dirigido tanto a protección de derechos humanos como a acciones contra la discriminación y a sectores clave como lo es la salud pública. Entonces, lo que hicimos nosotros fue realizar estimaciones de 2013 a 2019, pero bueno, para efectos de esta presentación les voy a presentar los datos más actuales, que son los de 2019. Entonces, para realizar los cálculos, contemplamos el Seguro Popular, que ahora es el INSABI, el cual es un seguro que está dirigido a personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social y que por lo tanto permite a la población mexicana acceder a un paquete de servicios de salud. Para realizar esta investigación, lo que tomamos en cuenta, como pueden ver en la diapositiva, hay una pequeña fórmula, fueron los recursos ejercidos en total por parte del Seguro Popular en el 2019, el cual se dividió entre el total de personas afiliadas a este programa para el mismo año, dando como resultado el gasto por persona anual. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Este gasto per cápita de la población mexicana se multiplica por el número de personas solicitantes de la condición de refugiado y se toma en cuenta un periodo solo de 3 meses, que es el que permanecen en el país en espera de una resolución. Entonces, como pueden ver en la primera tabla, los resultados que obtuvimos para 2019 es que el costo per cápita del acceso a la atención médica de personas solicitantes de la condición de refugiado es de 347 pesos con 90 centavos, lo cual representa 24 millones de pesos para todo el año, para todas las personas solicitantes de ese año, y esto representa solo el 0.03% del recurso total que se ejerció el Seguro Popular en este año. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, después también multiplicamos el gasto per cápita para esta población mexicana por el número de personas ya reconocidas como refugiadas o con protección complementaria y para un periodo de un año, porque se asume que si ya están en un proceso de integración al sector salud, su acceso pues va a ser permanente, ¿no? Entonces, para esta población, como pueden ver en la tabla, el costo económico anual por persona asciende a los 1,391 pesos con 58 centavos, lo cual representa 9 millones para todas las personas que adquirieron este estatus en el año. Esto representa, aún menos que el anterior,
0.01% del recurso total ejercido por el Seguro Popular. Entonces, si el costo económico del acceso a los servicios de salud de ambas poblaciones, es decir, de las solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado y los que ya cuentan con una residencia permanente en el país, asciende a 34 millones de pesos o hubiera ascendido para el 2019, ¿no? Esto representa... Estos son los resultados. Lo siento, el 0.05% del total del presupuesto que se ejerció para este programa, ¿no? Entonces, como se observa, el costo para las personas solicitantes de refugio en México es más alto que para aquellas que ya cuentan con una resolución positiva. De hecho, es casi 3 veces más alto. Y eso tiene que ver con la cantidad de personas que se encontraban en esta situación para este año, ¿no? Estamos hablando prácticamente de poco más de 70,000 personas que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado, en contraste con las casi 7,000 que obtuvieron una resolución positiva, ¿no? Entonces, bueno, si además de tomar en cuenta este tipo de estimaciones, se toman en cuenta factores sociodemográficos, el Estado mexicano está en la posibilidad no solo de ofrecer y de garantizar el acceso a la salud, sino de hacerlo de una forma integral, diferenciada y respondiendo a necesidades específicas, ¿no? Lo que es un hecho es que el derecho a la salud debe ser garantizado para todas las personas que se encuentran en el territorio nacional, ya sea que se trate de connacionales o de personas extranjeras, sin importar su estatus migratorio, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta acá. Y más bien les invitaría, las y los invitaría a que revisen este artículo con más detenimiento, igual que el resto de los artículos de esta edición especial de movilidades. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Sin duda han sido participaciones muy interesantes. Me parece que es un tema crucial que tenemos también que pensar y es importantísimo pensar en los costos para el Estado mexicano y cómo se puede ir ajustando todas esas acciones que se hacen desde la institucionalidad para que sea una visión integral. Además, ya hemos platicado bastante sobre cómo se hacen las políticas públicas, cómo las integramos, pero también la participación de otros actores y de temas. Digamos, en sí misma la movilidad humana es un tema amplio que nos permite abrir muchas discusiones y me parece que sus presentaciones han sido muy interesantes. Creo que es momento de pasar al siguiente segmento, comentarles que tenemos más de 80 personas conectadas, nos da mucho gusto que estén con nosotros y aprovecho también para recordarles que nos hagan llegar eh, sus preguntas y sus comentarios. Estamos recuperándolos e identificando algunos temas en común. Hemos recibido algunas cuestiones sobre cuál es la acción que le correspondería a los estados locales, al gobierno federal, cómo conciliar algunos de los intereses políticos que hay pensando en la implementación misma y sobre cuestiones de vulnerabilidades específicas y un enfoque interseccional que le permita a las personas migrantes tener acceso y ejercer sus derechos, ¿no? En este momento, ya que hemos escuchado las distintas perspectivas, esta siguiente parte del evento tiene la intención de lanzar algunas preguntas que nos permitan generar reflexión y un poco de discusión en torno a lo que hemos platicado. Entonces, la intención es que ustedes puedan participar de manera equitativa. Les pediré que sus respuestas no excedan los 3 minutos. Como ya lo saben, les estaré recordando sobre el tiempo cuando les quede 1 minuto. Bueno, pensando en esta cuestión sobre los distintos enfoques en políticas públicas y cómo las construimos y qué características deberían tener, me parece que surge una pregunta fundamental. ¿Deberíamos pensar en políticas públicas que sean exclusivas para las personas migrantes, que las atiendan de manera específica, o bien deberíamos ajustar las políticas que ya existen e incorporar a las personas migrantes y en contexto de movilidad? Les propongo que comencemos por Claudio, después escuchemos a Rita y por último escuchemos a Yetza, si están de acuerdo. Muy bien, entonces comenzamos contigo, Claudio, por favor. Gracias, Arturo, y muchas gracias a las dos por sus exposiciones, fueron muy interesantes. Sobre esta pregunta en particular, de si debemos hacer políticas exclusivas para personas migrantes, me parece que la literatura y las investigaciones que al menos hemos tenido oportunidad de revisar nosotras y nosotros, es muy clara. La respuesta es no, no debería de haber políticas públicas exclusivas para personas migrantes, justamente porque se desatan procesos de exclusión
valga la redundancia, y de discriminación, ¿no? O sea, más que, además tiene una lógica de costo-beneficio, como decía Yetza en su presentación, ¿no? Es mucho menos costoso, más bien ampliar las capacidades que ya existen y adaptar los servicios para que atiendan las necesidades específicas de las personas migrantes que generar nuevos aparatos, ¿no? En este sentido, tenemos que poner atención en invertir en capacidades del personal que atiende, en capacidades del personal que implementa las políticas públicas y en detectar y atender las necesidades específicas de las personas migrantes, que son muchas y diversas, porque pues hablar de personas migrantes es hablar también de una gran diversidad que tenemos que contemplar y que no podemos dejar fuera ni de la planeación, ni del diseño, ni la implementación de las políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Pues la misma pregunta para ti, Rita, la recordamos. Pensamos en necesitamos políticas exclusivas para personas migrantes o necesitamos que las políticas cambien para integrarlas. Gracias. Yo coincido con Claudio en que más bien las políticas que existen les deben incorporar, es decir, no se trata de que exista una institución de salud dedicada exclusivamente a la atención de personas migrantes, ¿no? Más bien el reto es que se les garantice la atención dentro de los programas y de la infraestructura que ya existe, aun cuando se necesita hacer ajustes presupuestales. Como les comentaba hace rato, parecerían montos significativamente altos, pero para lo que ejerció concretamente el Seguro Popular el año pasado, lo que representaría integrar concretamente a las personas solicitantes de la condición de refugiado o a las que ya residen en el país, que tienen una residencia permanente, no representa ni el 1%, ¿no? Entonces, creo que va más bien por ahí. Gracias. Gracias, Rita, muchas gracias. Yetza, ¿te gustaría participar con esta misma pregunta? Sí, bueno, en principio coincido totalmente con lo que mencionaron Rita y Claudio, en particular en el tema de servicios de salud. De hecho, hay experiencias que muestran que el implementar servicios especiales para las personas migrantes, además tiene el efecto negativo de generar un ambiente de mayor discriminación y mayor xenofobia. Esto ha sucedido sobre todo en casos de situaciones como de crisis humanitaria, donde grandes contingentes de personas en movilidad llegan a ciertos lugares y se implementa una respuesta humanitaria con servicios, clínicas, cosas especiales para las personas migrantes. Y el resultado es que la población percibe que está siendo dejada de lado la población local para atender a las personas migrantes y eso tiene pues muchas consecuencias negativas. Entonces sí, desde todos los puntos de vista y todas las organizaciones internacionales lo que recomiendan es la inclusión de las personas migrantes en los esquemas de cobertura universal de la manera que sea que cada país lo decida implementar o lo esté implementando. Y me parece muy importante lo que menciona Rita, que es el relativamente muy bajo costo que tiene la inclusión de las personas migrantes en el caso de México, porque se trata de una población pues minoritaria en volumen, pero además por otro lado es una población relativamente sana. Tienen mucho menos problemas por la edad y por otras condiciones, no tienen tantos problemas de enfermedades crónicas que son las más caras de tratar, ¿no? Entonces los problemas de salud que tendrían que atenderse serían incluso hasta más baratos que los del conjunto de la población mexicana. Perfecto, muchísimas gracias. Evidentemente sí es un tema que tenemos que seguir hablando y como mencionaba Yetza, ¿no? Incluso la literatura lo ha evidenciado, la teoría del migrante sano, que podríamos platicar por mucho tiempo sobre cómo se expresa y qué significa eso y cómo se traduce también en acceso a la salud, que no por ello podemos dejar fuera, ¿no? Ahora, me quedé pensando un poco y recuperando un poco de las ideas que tenemos en los comentarios. Hay muchas cuestiones sobre cómo se debe generar la acción estatal, cómo se debería hacer políticas integradoras, cómo hacemos que las autoridades pues hablen entre sí y que la política se implemente. Y pensando en esta cuestión de la implementación, retomo una idea que Yetza ya había puesto sobre la mesa, pensando en que hay cambio constante en las políticas públicas. ¿Cómo, cómo pensamos en los efectos no esperados que podrían surgir a partir justamente de la implementación de estas políticas públicas cuando están enfocadas en brindar atención integral a las personas migrantes? Me parece que es un punto muy interesante que deberíamos abordar. Si les parece bien, propongo que comencemos con Rita y después pasamos con Yetza. Bien, te escuchamos, Rita. Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, de entrada yo creo que es muy importante que a la par de políticas de integración a la salud y a otros sectores, se hagan modificaciones al marco normativo de modo que no haya ningún elemento que limite el ejercicio pleno de cualquier derecho, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la presentación de documentos de identidad. Es decir, a la par de trabajar en la garantía que tiene que dar el Estado mexicano en el acceso a derechos básicos, como lo es la salud, se tienen que trabajar también el acceso a derechos como lo es la vivienda, como lo puede ser el trabajo y la identidad, ¿no? Especialmente en lo que respecta a personas solicitantes de refugio en México, ¿no? Y de las que ya están reconocidas, definitivamente se deben construir estrategias que permitan acogerles al país, ¿no? Por otra parte, creo que también se debe reconocer que la integración de personas migrantes en general eh, es un exacerba retos preexistentes en el país, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que concretamente en lo que estamos hablando del tema de salud, la integración de personas a este sistema pone presión debido a que aún no se logra dar cobertura incluso a la población mexicana, ¿no? Entonces, ya sea por falta de la construcción de infraestructura, de clínicas, de hospitales, o por falta de abastecimiento sobre los materiales, ¿no? O incluso por la relación que guarda el acceso a la atención médica en relación con la seguridad social, en la que definitivamente se tiene que integrar a cualquier persona migrante. Muchas gracias. Y Etsa, la misma pregunta. Sí, pienso que quizá tenemos, como decía al principio Claudio, la normalización de los lenguajes, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos en todas las áreas a pensar en las personas migrantes como un tema transversal, un eje transversal de todas las políticas, así como nos hemos acostumbrado a que el género es un tema transversal en todas las políticas, para siempre tener en cuenta esto. O sea, yo diría que en los procesos de planeación de políticas públicas se tiene que integrar de entrada la visión de, ¿y esto que vamos a hacer, cómo podría afectar a estas poblaciones con mayores riesgos o con ciertas vulnerabilidades? Y entre ellas están las personas migrantes. Y creo que en México eso nos ha faltado en la medida en que no estábamos acostumbrados, la tradición migratoria en México, pues nuestro tema era la migración de mexicanos a Estados Unidos de ida y de regreso, ¿no? Entonces, toda la atención, por lo menos desde las áreas de salud, estaba puesta en prevenir, mejorar, garantizar el acceso a servicios de mexicanos en Estados Unidos y migrantes de retorno. Los migrantes de otras nacionalidades en tránsito por México o llegando a México a vivir o los solicitantes de refugio siempre fueron como un tema pues bastante olvidado en otras áreas, ¿no? Entonces creo que en la medida en que se vaya haciendo esta conciencia de que esta es una realidad que estamos viviendo, se va a ir facilitando su integración en las políticas públicas. Por otro lado, hay que pensar en la diferencia que hay entre los espacios locales y el espacio nacional, digamos, ¿no? Entonces, hay ciertas zonas del país, las fronteras, vuelvo a mencionar, donde esta visión de la importancia de las personas migrantes está presente porque está visible, ¿no? Pero hay otras áreas en las que se puede olvidar por completo que existen estas poblaciones. Entonces, ¿de qué manera también atender las necesidades y hacer políticas que tomen en cuenta que hay situaciones diferenciadas a lo largo de la geografía nacional? También creo que es otro tema que hay que tomar en cuenta. Perfecto, sin duda. Muchísimas gracias, Yetza. Creo que también ahora escuchándolos, estos temas nos llevan mucho a pensar en reconocer el contexto actual. Me parece que considerando cómo las cosas se están dando y que en un contexto de pandemia que ha afectado al mundo completo, la movilidad humana, que las personas estamos viendo que hay nuevas características que las personas pueden tener, que pueden tener mayores riesgos de contraer o de padecer esta enfermedad, nos lleva un poco a pensar en cuál es el cruce con las personas migrantes y en contexto de movilidad. Y eso, pues creo que valdría la pena que pensemos, mucho se ha hablado de cómo se protege a la población, pero también la gente de derechos humanos podría parecer que no están yendo al mismo lugar y quiero lanzarles una pregunta. ¿Cómo conciliamos entonces todas estas medidas sanitarias y control epidemiológico con un pleno ejercicio de los derechos humanos? Y me gustaría escuchar a Yetza primero, si estás de acuerdo, y posteriormente pasaríamos con Claudio. Ok, bueno, creo que Claudio quería intervenir algo del anterior. Pues sí, gracias. Eh, sí, o sea, esa es la gran pregunta en el área de salud pública, ¿no? Porque la tentación del control de las epidemias
sería encerremos a todo el mundo en su casa 40 días y desaparece la pandemia de COVID, ¿no? Pero eso no puede hacerse en la realidad, o sea, no es una respuesta adecuada, ¿no? Las personas vivimos en medios ambientes sociales y vivimos de una manera integral donde el riesgo de una infección en particular es solamente uno de los aspectos de nuestra vida que de pronto se volvió muy importante, pero no abarca todas nuestras necesidades, ¿no? Incluso ni siquiera todas nuestras necesidades de salud. Entonces, creo que lo que queda es tener siempre en mente estas situaciones y saber que los derechos humanos son indivisibles en el sentido de no por garantizar uno vamos a dejar de garantizar otro. Y entonces, si queremos garantizar el derecho a la salud, tenemos que entender que también tenemos que garantizar los otros derechos que acompañan al de la salud. Y además que la salud, está la famosísima definición de la OMS de salud, no es solo la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar. Entonces, para conseguir eso, no basta con evitar la transmisión de una infección, ¿no? Sino que hay que hacer mucho más que eso. Y entonces, para la planeación de políticas públicas, pues hay que tener esta visión siempre mucho más amplia que simplemente el control, ¿no? de una enfermedad en particular. Gracias. Muchas gracias, Yetza. Claudio, ahora sí, si quieres compartir también tu punto anterior, una disculpa. Sí, no te preocupes. Me voy a tomar 30 minutitos para exponer mis dos respuestas. No es cierto. No, rápido sobre la pregunta anterior de los efectos negativos. Yo, en efecto, ya mencionaba las dos que hay reacciones de discriminación y de xenofobia, desafortunadamente, y no lo podemos obviar, tenemos que aceptarlo, tenemos que asumirlo y tenemos que combatirlo. Y muchas veces no solamente es en la población y en las comunidades de recepción, sino también en las propias autoridades locales o de distintos niveles en donde también se expresan estas actitudes discriminatorias. Entonces, creo que toca combatir esas posturas. Creo que toca también planear políticas públicas que atiendan a personas migrantes, pero que también estén dirigidas a las poblaciones de origen. O sea, no se puede hacer una política pública aislada, digamos, así en la nada, tomando en cuenta también la interdependencia de derechos humanos. Y creo que en ese sentido, la gran apuesta de este gobierno, de la política migratoria de este gobierno, ha sido apostarle a la integración de las personas y a la reintegración de quienes regresan a nuestro país, ¿no? ¿Cómo hacemos para que puedan integrarse al bienestar, al desarrollo social de nuestras comunidades, ¿no? Esa es la gran apuesta. Ahora, sobre lo del balance entre control epidemiológico y los derechos humanos, en efecto es un balance delicado, pero me parece que el gobierno de México ha sido claro desde el primer momento de la pandemia y no estamos dispuestos a limitar los derechos humanos con un control férreo como se ha hecho en otros países o como incluso algunas entidades lo han intentado, porque además sabemos que no tiene la efectividad o la eficiencia que a veces prometen este tipo de medidas un poco más autoritarias, ¿no? En este sentido, creo que es muy importante continuar con la vigilancia y sanción de quienes cometen violaciones de derechos humanos, ¿no? O sea, la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo del licenciado Alejandro Encinas ha sacado ya 2 reportes de observaciones de violaciones de derechos humanos que se dan en el contexto, y yo diría con el pretexto de la pandemia, ¿no? Que creo que es importante seguir vigilando y sancionar a quienes incurren en esas violaciones de derechos humanos. Ahora, me parece que en particular el control epidemiológico y los derechos humanos de las personas migrantes requieren un esfuerzo todavía más grande, que es la cooperación y la coordinación internacional, ¿no? En ese sentido, platicarles que el siguiente año México tiene la presidencia pro tempore de la Conferencia Regional sobre Migración, y es en esos espacios en donde la Unidad de Política Migratoria estaremos impulsando, ¿no?, una mirada de la política migratoria desde el enfoque de derechos humanos e impulsando que sea una mirada compartida en toda la región que nos permita que las personas en situación de movilidad pues tengan acceso a sus derechos en todas las etapas del proceso migratorio. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Rita, ¿quisieras contestar también esta pregunta, por favor?
Sí, ya de manera muy breve, nada más comentar que coincido con lo que se ha expresado, ¿no? Y nada más agregar que en un contexto como el actual, en el que estamos viviendo una pandemia, y como ya también nos había compartido Yetza, ¿no? Hay grupos en situación de vulnerabilidad que son los principales y los primeros afectados cuando hay restricciones a a la movilidad y por los efectos económicos que genera la emergencia sanitaria en general, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, se encuentran las personas migrantes. Entonces, por un lado, claro, se generan estas situaciones de exclusión y de discriminación de las que hablaba Claudio, ¿no? Pues por miedo al contagio y por la estigmatización hacia las personas que vienen de fuera, ¿no? Y por otro lado también, estas personas al tener recursos limitados, tampoco cuentan necesariamente con los recursos para seguir las recomendaciones que se han hecho de distanciamiento social, de higiene personal, entre otros elementos, ¿no? Entonces, por ello, coincido en que deben ser contemplados en las políticas que busquen controlar los brotes, controlar los contagios y aminorar las consecuencias negativas que se tienen hacia estas personas, ya sea desde el punto de vista de los ingresos o de las condiciones de vida y salud, ¿no? Y siempre en apego a la normatividad mexicana vigente, ¿no? El artículo 27 de la Ley de Migración dice que el acceso a la salud y a la atención médica tiene que ser para todas las personas sin importar el estatus migratorio, la situación migratoria en la que se encuentren, ¿no? Entonces creo que esto cobra especial relevancia en un contexto como el actual, en el que la atención médica no solo es primordial para preservar la salud, sino incluso la vida. Perfecto. Muchas gracias a los tres. Me parece que ha sido una ronda muy interesante. Y bueno, pues es un buen momento para mencionar que ya nos estamos acercando al final de la transmisión. Todavía queda un poquito de tiempo. Y es buen momento para que empecemos a recuperar las participaciones de nuestra audiencia. Y sobre todo a quienes nos escuchan, agradecerles que sigan acompañándonos y que hayan estado con nosotros en la presentación del número especial de la revista Movilidades sobre movilidad humana, salud pública y derechos humanos. Hemos estado recibiendo muchos comentarios sobre el reconocimiento al trabajo que se ha hecho, la importancia del cruce de la salud pública con migración y algunas preguntas también muy interesantes sobre actuación pública, vulnerabilidades, sobre incluso los costos per cápita para el Estado mexicano de la integración del refugio y la protección complementaria. Y me parece que podemos ir agrupando algunas preguntas y trataré de lanzarles en esta siguiente sección algunas de las preguntas que hemos recibido. Les invito a que yo lanzaré la pregunta que hemos recibido de la audiencia y que por favor me indiquen si alguno de ustedes quiere participar. Entonces, en este sentido, Patricia Quiles nos pregunta, ¿qué acciones consideran que debería tomar el gobierno federal para lograr una política migratoria integradora? Lo anterior, considerando las distintas instituciones encargadas en el tema. No sé si a alguno de ustedes tres les gustaría tomar esta pregunta. Claudio, adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias a Patti por su pregunta. Es una pregunta difícil justo por la transversalidad de la que hablaba Yetza hace rato, ¿no? Es decir, ¿cuál es la política pública para las personas migrantes? Pues es toda la política pública. Contemplando que en nuestro país muchas personas son potenciales migrantes, ¿no? Contemplando que va a haber muchas personas que vengan de otros países, contemplando que va a haber personas que regresen de Estados Unidos o de otros países a México, pues entonces la política pública es prácticamente toda la política pública, o al revés, toda la política pública debería de contemplar a las personas migrantes. ¿Qué se necesita entonces para una política pública de integración plena? Pues una transversalización del tema. Necesitamos que instituciones como la nuestra, que se dedican a estudiar estos temas, que académicos y académicas como Yetza, que organizaciones de la sociedad civil que se dedican también a la defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes, podamos dar insumos para la elaboración de todas las políticas públicas. No necesitamos una gran oficina de migración que atienda a todas las personas migrantes, necesitamos que el punto de vista de las personas migrantes, de los derechos de las personas en situación de movilidad, se mueva a lo largo de toda la administración pública, hacia arriba y hacia abajo también. Claro, perfecto, muchas gracias. Yetza, Rita, ¿quisieran agregar algo o lanzo la siguiente pregunta? Perfecto. Bueno, esta siguiente pregunta nos la manda Saraí Cerrato Gallardo y me parece que también es un tema que podemos contemplar.
¿cuáles son las acciones que el gobierno federal y estatal deberían realizar para atender a las personas migrantes mexicanas deportadas desde Estados Unidos? Quizás podríamos pensar no solo desde la institucionalidad, sino también el cruce, cómo esto tiene que ver con su salud y cuáles son las necesidades que podríamos pensar. ¿Alguien quisiera tomar esta pregunta? Yetza, adelante, por favor. Sí, yo creo que algunas de esas acciones ya se están llevando a cabo, como por ejemplo el tener estos sitios de recepción con servicios de salud integrados en esos sitios de recepción y la posibilidad de referencia en caso de una urgencia en salud. Pero creo que un poco como decíamos en los casos anteriores, se trata de facilitar la rápida reintegración, en este caso de las personas migrantes de regreso a México, a los servicios y a las instituciones de la vida cotidiana en el país en general, ¿no? Entonces, creo que hay un elemento importante es no hacer una diferenciación entre tipos de migrantes en este sentido. Sí tienen necesidades diferentes, pero por otro lado, al final de lo que se trata es de que todos puedan irse integrando a las instituciones ya existentes, ¿no? Entonces, en la medida en que eso se facilite y se haga más rápido al momento del retorno, creo que esa sería la principal intervención. Perfecto, muchas gracias. Rita, adelante, por favor. Nada más para complementar rápido, que justo una de las, se podría ver como llave de acceso que permite el ejercicio pleno no solo de la salud, sino también de otros derechos, es justo el derecho a la identidad, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede es que estas personas que se encuentran en situación de retorno no cuentan con los documentos o les es difícil volver a acceder a ellos y por lo tanto esto debe ser una prioridad, ¿no? Y de hecho es parte de la nueva política migratoria, ¿no? De esta administración. Entonces creo que eso es uno de los principales pilares a partir de los cuales se pueden ir resolviendo estas necesidades de integración. Perfecto, pues muchísimas gracias. Me parece que tenemos tiempo para una última pregunta, si les parece bien. Esta pregunta está un poquito larga, la voy a intentar acortar. Diego de León nos dice que cuáles son los principales retos que enfrentan los gobiernos y organizaciones afines para brindar protección a distintos grupos que coexisten dentro de la población migrante con distintos grados de vulnerabilidad. Pensando un poco en las vulnerabilidades, la interseccionalidad, Jetsa nos hablaba un poco de necesidades específicas y acciones diferenciadas, pero no necesariamente exclusión de grupos. Creo que es una pregunta interesante. ¿Alguno de ustedes tres quisiera contestarla? Claudia. Sí, pues creo que va mucho en la línea que platicábamos sobre los efectos o respuestas xenófobas y de discriminación que se pueden desatar ante una, o sea, los números nos dicen que es más una percepción de miedo de, me van a quitar mi trabajo, a una realidad, ¿no? O sea, eso es lo importante de la investigación, que nos digan, no te van a quitar tu trabajo, van a aumentar la actividad económica, van a enriquecer cómo se hace la actividad económica, van a enriquecer el medio cultural, ¿no? Entonces, no solo no te van a hacer daño, no te va a afectar, sino que al contrario, hasta nos puede beneficiar. En ese sentido, yo creo que, y es algo que quería decir sobre la discriminación y la xenofobia, yo creo que es bien importante, por supuesto, la responsabilidad del Estado de combatir estas actitudes, ¿no? De parte de las autoridades y de quienes no forman parte del gobierno, pero también quisiera reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de defensores y de defensoras de derechos humanos que están en campo combatiendo esos estigmas y estereotipos, ¿no? Y mostrando cómo no es así y que también muchas veces se ven afectadas y afectados. En ese sentido, creo que es importante mantener una colaboración entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, con el acompañamiento de la academia. Perfecto. Pues muchas gracias. Creo que ha sido una conversación muy, muy productiva y creo que estamos llegando ya ahora sí al final de nuestro evento. Eh, Antes que nada, de parte de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, les agradecemos a nuestros participantes y a nuestra audiencia por estar aquí acompañándonos. Y me parece que hay un par de cosas que podemos mencionar. Me gustaría tomar un poco de tiempo para invitarles a que también revisen las investigaciones y las demás publicaciones que se hacen desde la unidad. En este momento voy a compartirles en la pantalla un poco de lo que hemos hecho.
Encontrarán en la página politicamigratoria.gov.mx algunos productos de investigación más extensos, como es Contextos, que en su primer número estuvo dedicado a migración interna por violencia. Les invitamos a revisarlo, se hizo con base en la ENADID. También tenemos la serie Rutas, que en esta ocasión ya tiene dos números, uno dedicado a flujos migratorios extracontinentales que han estado llegando cada vez más a México, y el segundo número que tuvo que ver con el fallecimiento de personas migrantes en el trayecto por nuestro país. Y por último, también está la revista Movilidades, que ya tenemos varios números. Es un espacio de difusión y de discusión que me parece que es justo lo que hemos intentado hacer ahora en esta presentación, invitar a más actores a que también se unan a esta conversación. Las puertas siempre están abiertas en la unidad para que tengamos este tipo de discusiones y que sigamos avanzando. Pueden consultar una vez más con el código QR la edición especial o utilizando el link. Y pues me parece que hemos llegado ahora sí al final. Les agradezco nuevamente sus participaciones. Ha sido una conversación muy grata, muy interesante y esperamos que podamos seguir participando y colaborando juntos. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Yetza, muchas gracias por hacernos el honor de participar. Y pues eso sería todo. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego.